poner de pie esta noche, lo invito a que se ponga de pie y que juntos leamos la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 33. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no dudamos que tu presencia está en medio nuestro. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, de bendecirte. Y ahora, Señor, de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poderla atesorar y para poderla llevar a la práctica. Que ese propósito, oh Dios, para el cual tú la envías en cada una de nuestras vidas pueda cumplirse, como en los oyentes presentes, como aquellos que allá en la intimidad de sus hogares nos escuchan, ya sea en este momento o en cualquier otro momento que se escuche este mensaje, Señor. Habla a cada una de nuestras vidas, Señor, y que mientras tu palabra se exponga, tú obres en favor de cada uno de tus hijos, porque te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta noche? Y el tema para esta noche es: Jesús siempre llega a tiempo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez en su vida Jesús no ha llegado a tiempo? Jesús siempre llega a tiempo. Nunca llega antes ni nunca llega después. Siempre llega en el momento justo. Y ese es el tema para ahora. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado? Hemos perdido el ánimo porque nos hemos dado cuenta que probablemente algo no nos está saliendo como nosotros esperábamos. Porque muchas veces usted y yo hacemos planes, trazamos línea, como decimos, y pensamos que las cosas nos van a salir de esa manera. Muchas veces nos metimos en deudas y nosotros pensamos: en un año salgo, decimos. Y hay veces llegamos al año y en vez de haber salido estamos más endeudados. Y creemos nosotros de que probablemente Dios nos ha dado la espalda, pero no es así. Sino que muchas veces Dios está tratando con cada uno de nosotros. El relato que ahora leíamos dice que Jesús, usted conoce que en el ministerio de Jesús, Él se levantaba desde muy temprano y llegaba a la noche y Él andaba enseñando los valores del reino. Y en esta oportunidad dice que Él le dijo a sus discípulos: suban a la barca y pasen al otro lado. Mientras les digo, yo despido
la multitud. Vea qué interesante. El maestro se encargó de despedir la multitud y les dijo a los discípulos: suban y váyanse para el otro lado. Una orden sencilla, no era nada complicado, porque Jesús nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Jesús no nos va a pedir que nos vayamos de rodillas hasta Esquipulas, ¿verdad? No, Él nos va a pedir algo que esté a nuestro alcance. Entonces le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca. Y sus discípulos, muy obedientes, se subieron a la barca y Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Pero después que Jesús despidió a la multitud, dice que Él subió al monte a orar. Él subió al monte a orar. Jesús nos da un gran ejemplo, porque Él, siendo el Hijo de Dios, Él tenía la necesidad de orar. Ahora imagínense nosotros, que no somos... que no tenemos esa naturaleza divina como la tenía Jesús. Tenemos con mucha más razón que orar. Pero dice que Jesús subió al monte a orar. Entonces, sin saber de que a los discípulos en medio del mar, como dice allí la palabra de Dios, les iba a azotar una tormenta y un fuerte viento que los tenía atemorizados. Ahora, la pregunta es esta: los discípulos obedecieron a la voz de Jesús. Y muchas veces cuando usted y yo estamos tratando o nos estamos esforzando por obedecer a Dios, es cuando más problemas vienen a nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos lejos de Dios, como que la vida se nos vuelve más fácil. Pero cuando usted y yo nos esforzamos por querer estar más cerca de Dios, como que los problemas se nos vienen encima. Y ahí es donde mucha gente se desanima y dicen: no, hombre, si cuando yo no era cristiano a mí me iba mejor. A mí no me faltaba el dinero en la bolsa. Yo tenía aquí, yo tenía allá, pero ahora que soy cristiano, solo soy problemas. Entonces, los discípulos, igual que nosotros muchas veces, cuando obedecemos a Dios, es cuando se nos vienen las dificultades a nuestras vidas. Entonces Jesús acababa de terminar. Él acababa de recién haber hecho el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los dos peces, y manda a sus discípulos que se suban a la barca para ir a la otra ribera. Ellos iban para Capernaum. Ahora, ¿qué podemos nosotros notar? 2 escenarios diferentes. 1, Jesús en el monte orando, y 2, sus discípulos en la barca. Yo le hago una pregunta: la Biblia no lo dice, pero ¿creen ustedes que cuando los discípulos subieron a la barca iban orando? ¿Qué creen ustedes? Que eran de oración, igual que los hermanos del Taberamatepec. Que los discípulos nomás se acomodaron en la barca, comenzaron a orar y decir: Señor, gracias por otro día de trabajo, otro día de victoria, gracias por las almas que este día se convirtieron, y gracias porque nos permite ya poder ir a descansar y vamos para el otro lado. No, probablemente quizás no. Quizás iban comentando de cómo había estado el día, de cuánta gente había llegado, así como cuando nosotros salimos de la iglesia. Ya te diste cuenta. Son los comentarios que muchas veces hacemos. Ya te diste cuenta cómo llegó el pastor, que el pastor vino de zapatos anaranjados. Sí. Entonces los discípulos, me imagino yo que de alguna manera iban tranquilos, pensando llegar al otro lado, porque esa era la orden que el Señor les había dado. 2 escenarios totalmente diferentes. Jesús estaba en el monte orando. Y dice allí en lo que leíamos que estaba orando solo. ¿Cuántos de nosotros oramos solos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Enciérrate tú en tu cuarto y ora al Padre que te ve en lo secreto y te recompensará en público. Yo no digo que esté malo venir aquí a la iglesia y orar, ¿cómo no? Si para eso venimos. Pero usted y yo tenemos que tener esos momentos de intimidad con Dios solos, personales, donde nadie lo perturbe, donde nadie lo moleste. Quizás cuando nuestros hijos están pequeños sea difícil,
Pero muchos de nosotros, quizás ya nuestros hijos crecieron, pasamos solos en la casa y es necesario tener esos momentos de acercamiento con nuestro Creador, con nuestro Dios. Entonces Jesús estaba dando el ejemplo de la necesidad de orar, porque Jesús no solo era un ser divino, sino también un ser humano. Y Jesús tuvo la necesidad de orar. Vea que dice Lucas 18:1. Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice la necesidad de orar siempre, no solamente cuando estamos en apuros, no solamente cuando nos estamos ahogando en los problemas, sino que en la necesidad de orar siempre. Entonces Jesús nos da el ejemplo porque dice que Él subió al monte a orar. Y fíjense que cuando Jesús despidió a la multitud, no creo que los haya despedido a la 1 de la mañana. No, los tuvo que ver despedido a una hora prudente. A usted de su trabajo no lo sacan a la 1 de la mañana, a no ser que trabaje en un restaurante o en un lugar donde el horario es de esa manera. Pero si aún así fuera, a usted le van a dar transporte para llevarlo a su casa. Entonces dice que Jesús despidió a la multitud y subió al monte a orar. Pero no crean que oró 15 minutos. No crean que oró 10 minutos, no crean que oró 5 minutos, sino que oró por mucho tiempo. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí menciona la 4ª vigilia de la noche. Eso quiere decir que ya casi iban a ser las 6 de la mañana. Cuando dice que sus discípulos estaban en problemas. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos esos momentos en el que tenemos que orar. Si Jesús lo hizo, si Jesús nos dio el ejemplo, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Máximamente, usted sabe que la oración es ¿cómo podemos decir? Es el arma del cristiano. Es la herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Es la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos interceder por nuestros familiares, por todas aquellas personas que nosotros amamos. Veamos un ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Usted conoce este pasaje, 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice aún el 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En este momento de la historia de Israel, Amalec se había levantado contra el pueblo de Israel. Amalec por naturaleza era, si lo queremos decir, eran mercenarios del desierto. Ellos se levantaban y mataban sin piedad, robaban y hacían y deshacían. Y se dieron cuenta que Israel recién había salido de Egipto. En otras palabras, Israel era un pueblo indefenso. Acordémonos que ellos venían de cultivar,
de criar animales y no tenían la experiencia en la guerra. Entonces Amalek dijo, esta es una buena oportunidad para poderlos atacar. Lo que no sabían es que el Dios poderoso que los acompañaba los podía librar de esa y de muchas otras situaciones de peligro. Pero veamos cuál fue la actitud de Moisés. Le dijo a Josué, prepara hombres para la batalla. Y yo le digo, voy a subir al collado, al monte, a orar, a interceder. O sea que mientras el problema se daba allá abajo, Moisés estaba en la cumbre orando. Lo que no sabía era cuánto tiempo iba a durar esa batalla. ¿Y qué dice la lectura que tuvimos? Que hasta por la tarde. En otras palabras, Moisés subió a orar y dice que cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba sus manos, prevalecía el enemigo Amalek. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese subido solo? No iba a poder estar con las manos en alto todo el día. Pero fue inteligente. Dice que Aarón y Hur lo acompañaron. ¿Qué significa? Que hay situaciones en nuestras vidas en que usted y yo necesitamos buscar ayuda para que nos ayuden a orar y a interceder por nuestras necesidades. Porque no todos los problemas son iguales. Hay problemas que son pequeñitos y se pueden resolver fácilmente con la ayuda de Dios. Pero hay problemas que son grandes y necesitamos interceder y necesitamos buscar ayuda. Pero tenemos que saber escoger esa ayuda. Usted no le puede ir a decir a cualquier persona, mira, fíjate que estoy pasando por esta situación, ¿me podés ayudar a orar? ¿Sabe qué va a hacer? Le va a ayudar a divulgarlo. Sí, usted tiene que ser sabio al escoger las personas en las que usted, aparte de Dios, usted pueda confiar para que le puedan ayudar a orar. Porque en este caso dice que le pusieron una piedra a Moisés, lo sentaron y uno le tenía la mano de un lado y el otro le tenía la mano de otro lado. Entonces tenemos nosotros que buscar ayuda en determinados momentos de nuestras vidas. Entonces Jesús nos da el ejemplo de la oración. Veamos otro versículo, volvamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo desde el versículo 36. Entonces dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez Jesús nos da el ejemplo de la oración. Ahora, en el otro escenario de los discípulos, en medio del mar, azotado por las olas y por el viento contrario, los discípulos habían obedecido. En medio del mar ellos se encuentran con esta dificultad y como todo ser humano entraron en desesperación. Yo nunca he pasado ni quiero pasar una situación como esta, estar en una embarcación y verme azotado por una tormenta. Para empezar, no puedo nadar mucho, ¿verdad? Y aunque pudiera, a uno la desesperación lo mata, ¿verdad? Porque queriendo salvarse, más se hunde. Pero los discípulos, recordémonos que muchos de ellos eran pescadores. Por naturaleza ese había sido su trabajo, su estilo de vida.
pero se atemorizaron cuando aquellas olas azotaban la barca y el viento empujaba la barca de un lado para otro. Pero en lo que leíamos, yo no he encontrado que diga que clamaron a Dios en su momento de desesperación. Y a muchos de nosotros nos pasa que muchas veces nos estamos ahogando, estamos, angustiados, atribulados por los problemas que nos están pasando y buscamos ayuda en los lugares equivocados. Y se nos olvida que Dios está de nuestro lado. Se nos olvida. Entonces, en el pasaje que ahora leíamos del capítulo número 14, dice el versículo 26, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Jesús desde allá del monte donde estaba orando, él se dio cuenta que sus discípulos estaban en problemas. Y dice que descendió del monte y comenzó a caminar sobre las aguas. Solo un ser sobrenatural puede hacer eso. Comenzó a andar sobre las aguas. ¿En dirección a dónde? A donde estaba el problema, a donde estaba la necesidad, a donde estaban sus discípulos. ¿Cuánto tiempo tenían sus discípulos de andar a estas alturas con Jesucristo? Yo me imagino que quizás sus 2 años ya, o más, o tal vez menos, pero todavía no lo conocían. Porque ¿qué pasó cuando vieron que Jesús iba caminando en dirección a ellos? Se asustaron. Todavía creían en fantasmas, como muchos de nosotros, que todavía creemos en la ciguanaba y en el cipitillo. Dice que cuando lo vieron tuvieron temor y gritaron: fantasma. Y Jesús les dijo: no temáis, soy yo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Jesús? Muchos de nosotros todavía lo conocemos de lejitos, porque no queremos tener ese encuentro personal con Jesús. Ya lo tuvimos, sí, cuando creímos en Él y cuando le entregamos nuestro corazón. Pero Jesús, cada día nosotros podemos conocerlo mucho más. Podemos conocerlo más y más y más. Yo siempre he puesto este ejemplo cuando a mí me preguntaban: ¿y usted conoce el Palacio Nacional? Sí, les decía yo. He pasado en las 4 cuadras que tiene ese alrededor, pero tuve la oportunidad de entrar un día y ver esos jardines bonitos que tiene, esos pabellones, a ese que le llaman el Salón Azul. Por eso le llaman a la Asamblea Legislativa el Salón Azul, porque en el Palacio Nacional antes se reunía la asamblea de aquellos años y se llamaba así el Salón Azul. Pero ahora yo puedo decir: sí conozco, porque ya entré, ya anduve por los jardines del Palacio Nacional, hasta fotos me tomé. Pero a muchos nos pasa, decimos conocer a Jesús, pero así de lejitos nada más. Y los discípulos habían andado con él y cuando lo vieron venir no se dieron cuenta que era el maestro. Pero mire, siempre entre todos hay uno que es más aventado que todos. Ahí estaba Pedro. Y Pedro, cuando lo vio venir, le dijo: Señor, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, le dijo. Y Pedro, como era bien atrevido, se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Yo admiro a Pedro, porque muchos de nosotros no queremos dar ese paso de fe. Señor, saname. Pero ahí estamos metiéndonos el montón de pastillas. No digo que esté malo, no, ¿cómo no? Usted puede hacerlo. Pero cuando nuestra fe va más allá, yo digo: en el nombre de Jesús, yo ya no me tomo estas pastillas. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Mejor voy a llevar a la iglesia este montón de pastillas para que se las donen, se las regalen a otras personas. Y Pedro, él dijo: bueno, yo voy. Y se tiró al agua y comenzó a caminar. ¿Cuánto tiempo caminó? No lo dice la Biblia. Y estaba Jesús enfrente de él y Pedro iba en dirección a él. Pero dice que cuando Pedro volteó a ver y vio que una gran ola venía y que el viento lo empujaba, se asustó. ¿Y qué pasó? Se hundió.
y le dice: Señor, ayúdame. Y dice que el Señor le asió, le tendió la mano y los rescató. ¿Cuál fue el problema? Quitó la mirada de Jesús. Quitó la mirada. Las olas ahí estaban, el viento ahí estaba, el problema ahí estaba. Pero mientras él tenía su mirada en Jesús, no le afectaba. Y eso nos pasa a nosotros. Era un misil, si eso es allá. Aquí nosotros, gracias a Dios, no estamos en guerra. Pero nosotros no tenemos que quitar la mirada del Señor. Pedro, ese fue el problema. Si las olas ahí estaban, el viento ahí estaba, y mientras él tenía la mirada puesta en el Señor, nada le pasaba. Él iba caminando sobre las aguas, no porque era mago, no, sino que porque Dios le había dado una orden y él había obedecido a la orden que Dios le había dado. Pero cuando él quitó la mirada, el problema le afectó. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces los problemas nos siguen afectando? Porque hemos quitado la mirada del Señor. Y dice acá la lectura que tenemos, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Yo le hago una pregunta esta noche. ¿Creen que los discípulos iban a morir esa noche en esa embarcación? No, porque Jesús les dijo al inicio de la lectura, en el versículo 22 decía: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús les había dicho que iban a llegar a la otra ribera, y si él lo había dicho, iban a llegar. Pero lo que no les dijo es que iban a tener problemas, pero iban a llegar. Entonces es cierto, hubieron dificultades en el camino, hubieron vientos, hubieron olas, parecía que se ahogaban, pero Jesús llegó en su rescate. Y Jesús siempre llega a tiempo. No llegó antes ni llegó después, llegó en el momento justo. Así que ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué desesperarnos en el problema que estamos viviendo? ¿Qué tenemos que hacer? No quite su mirada de Jesús. No quite su mirada. Porque cuando usted y yo volteamos a ver a los lados, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir y vamos a gritar desesperados como gritó Pedro. Para ir terminando, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Verso 48. Aquí Marcos, en este mismo relato, si quiere leámoslo desde el 45. Dice: enseguida hizo Jesús sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y dice: mire, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí Marcos nos hace el relato que Jesús veía desde allá del monte la lucha que ellos tenían, remando, queriendo sacar el barco a flote. Y así es Dios con nosotros. Él conoce nuestros problemas. Usted no está solo. Allí en la dificultad por la cual está atravesando, Jesús lo conoce.
Jesús lo ve y Jesús ve que estamos luchando, que nos estamos esforzando, pero no tenemos que quitar nuestra mirada de Él. Entonces yo finalizo esta noche. Jesús nunca llega tarde. No se desespere, no se desespere, que Jesús va a llegar en el momento justo, no cuando yo quiera, sino que cuando Él quiere. Así que regálenle un aplauso esta noche al Señor. Oramos una vez más. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa palabra que ha quedado escrita, Señor, para ejemplo de cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú nos das ejemplo, Señor, de la oración. Gracias porque muchas veces cuando obedecemos es cuando quizás nos vemos en más dificultades, en más problemas. Lo bueno es que no estamos solos. Tú tienes tu mirada puesta en cada una de nuestras vidas. Y en el momento justo, en el momento exacto, tú llegas, Señor, para extendernos la mano, para ayudarnos, para rescatarnos, Señor, y para podernos ayudar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problema en los cuales podamos estar atravesando. Oh, bendito Dios, esta noche yo ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada uno de los oyentes, Señor, a través de las redes sociales, para que seas tú obrando, Señor. Yo desconozco cuál es la necesidad, cuál es el problema, la dificultad por la cual puedan estar pasando, pero tú, Señor, que estás allá en lo alto, Señor, tú que estás allá en el cielo, conoces y ves la necesidad, ves el esfuerzo que cada uno está haciendo. Esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros problemas, los ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú obrando, para que seas tú, Señor, intercediendo en favor de cada necesidad, de cada dificultad, Señor. Nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir confiando en ti, Señor, plenamente. Que a pesar que los vientos nos sean contrarios, a pesar que las olas sean altas, Señor, nosotros no apartemos nuestra mirada de ti, Señor, sino que siempre podamos confiar y poner, Señor, toda nuestra confianza siempre en ti. Gracias, bendito Dios. Esta noche, antes de finalizar, yo solamente quisiera preguntar, quizás para los que nos escuchan ahí en la intimidad de su hogar, quizás usted está luchando con problemas, con dificultades de las cuales cree ya no tener solución. Yo le tengo una respuesta. Jesús sí tiene la respuesta para esa necesidad. Yo le invito a que reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Haga conmigo esta oración con todo su corazón, con toda fe. Esta noche repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, Señor, en tus manos una vez más nos depositamos para que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdanos, Señor, bendícenos en lo que resta de este día y el día de mañana. Si tú no has venido, permítenos poder volver a este lugar para seguir dándote la honra y la gloria que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que mañana tenemos 3 horarios, 7:30, 9:30 y 5 de la tarde.